Muy buenos días, mis hermanas. En esta mañana seguimos estudiando el libro de Job y no hay que perdernos ni una meditación para poder pescarle el hilo, como dicen, porque está muy interesante todo lo que aquí podemos aprender. Encontramos en esta mañana en el capítulo 8, es el que nos toca hoy de Job, de qué forma continúa la discusión con los amigos de Job, de qué forma continúa la argumentación y la manifestación de la lógica de la razón humana de estos personajes. Vamos a ver ahora al segundo amigo de Job, que se llama Bildad. Y en estos argumentos nosotros vamos a aprender muchísimas cosas. Bildad es el segundo de los amigos de Job, que él quiso, a través de su lógica, de su mente limitada, comprender el sufrimiento por el que estaba pasando Job. La razón por la cual Job sufría, pero visto desde su mente limitada, de su lógica humana. En Job capítulo 8, versículos del 1 al 7, vamos a encontrar el primer argumento lógico de Bildad. Este hombre Bildad, en el capítulo 8, usa 3 argumentos que vamos a ver que son aparentemente muy lógicos. El primer argumento es el carácter de Dios, de los versículos del 1 al 7. El segundo es la sabiduría del pasado, de los versículos del 8 al 10. Y el tercer argumento va a ser la evidencia de la naturaleza, de los versículos del 11 al 22. Este hombre Bildad le presenta a Job 3 argumentos para demostrarle a Job que él había pecado y que la razón de su sufrimiento era el pecado. Capítulo 8. Respondió Bildad suhita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho, o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Cuando Bildad comienza a hablarle a Job a través de su lógica y su razonamiento humano, y trata de explicarle que todo lo que le sucede es por un pecado en su vida. Es como si Bildad le hubiera estado diciendo: bueno, Job, ¿qué no sabes que esto que te está pasando es porque hay algo malo en tu vida? Porque de otra manera, pues Dios no puede permitir que un hijo suyo sufra como tú estás sufriendo. Y la teología que vemos aquí de Bildad es correcta. Dios es justo siempre, pero su aplicación que le estaba dando estaba equivocada. Viene Bildad y le dice: Dios es justo, y sí es cierto que Dios es justo, pero Dios también es amor. Dios aplica su justicia con amor, igual que nosotros al enseñar a nuestros hijos el camino de Dios. No es solo reglas legalistas, sino también debemos hacerlo con amor. Hay un equilibrio en el carácter de Dios entre su justicia, su amor, su misericordia, su compasión, ¿verdad? La justicia de Dios obliga a Dios a castigar el pecado, pero el amor de Dios guía a Dios a perdonar el pecado. ¿Cómo es esto de que puede Dios ser justo y ser amor al mismo tiempo? ¿Cómo puede Dios castigar el pecado, pero al mismo tiempo no faltar a su amor y perdonar al pecador? Porque si Dios no ejerciera justicia y perdonara, Él violaría entonces el amor. Y si Dios ejerce justicia y no hay misericordia, pues sería como un Dios dictador, ¿verdad? Así que esto es lo que encontramos en la cruz de Jesús. Cuando Cristo murió por los pecados, se cumplió la justicia de Dios. La ira de Dios no cayó sobre nosotros, sino que cayó sobre Cristo. Aquí Dios castigó el pecado en su propio Hijo, pero al mismo tiempo no lo hizo sobre nosotros, lo hizo sobre su Hijo Jesucristo. Y eso lo encontramos en Juan 3:16, que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo.
Él nos dice que amó al mundo, no nos dice que juzgó al mundo. En la cruz de Cristo Dios nos dice, los amo, ¿verdad? Pero al castigar a su Hijo, Dios nos dice, nadie se escapa al pecado. Todo este libro de Job, hermanos, es el sufrimiento de un año. Esto pasó en un año. Y al final de todo esto vamos a ver cómo este sufrimiento no era el pecado de Job, sino era una prueba de Dios. Y todo lo que Dios le dio a Job después fue porque mantuvo su integridad. Así que ese es, como quien dice, el mensaje panorámico de este libro de Job. Hay recompensa al mantenernos fieles a Dios. Dios recompensa la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? La fe es estar seguro, ¿verdad?, de que todas las promesas de nuestro Dios son fieles y son verdaderas, a pesar de lo que pudiéramos estar viendo en nuestras vidas. El segundo argumento de Bildad nos habla de la sabiduría del pasado, de los versículos del 8 al 10. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabras? Aquí Bildad le trata de decir que las enseñanzas del pasado eran mejores, en resumen, ¿verdad? Pero esto no siempre es así, ¿verdad? No todo lo que se nos ha enseñado en el pasado por nuestros padres o en alguna religión, alguna doctrina donde hayamos estado a la luz de la Biblia es bueno. Nosotros tenemos la responsabilidad de escoger con qué aprendizajes nos quedamos y dejar las enseñanzas equivocadas. Y por último tenemos el tercer argumento, que es la evidencia de la naturaleza. Y comienza a decirle Bildad en el versículo 11, del 11 al 13. Vamos a ver con qué comienza. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. ¿Qué podríamos contestar nosotros a estos versículos? La respuesta del versículo 11 al versículo 13 es verdad, ¿verdad? ¿Crece el junco sin lodo? No. ¿Crece el prado sin agua? No. Porque aun cuando estuviera verde, si no hay agua y los elementos naturales, se secaría inmediatamente. Y dice el versículo 13, aplicando que lo que le pasa a la naturaleza le pasa a los que se olvidan de Dios. Y eso es verdad, ¿verdad? Es verdad que las personas que se alejan de Dios se secan, se marchitan como si a un junco le quitaran el lodo y a la hierba le quitaran el agua. Esto es verdad, pero también es verdad que no todos los que parece que se estuvieran secando sea porque están bajo el juicio de Dios, sino porque están bajo una prueba de Dios. Es cierto que el juicio de Dios cae sobre el pecado, pero también es cierto que muchos pueden estar sufriendo sin estar bajo el juicio de Dios. Puede ser que tengamos una enfermedad, estemos pasando por alguna prueba, pero no precisamente porque hayamos pecado, sino por otras circunstancias. Después, Bildad pasa del ejemplo de las plantas a las arañas. Vamos a ver qué dice el versículo 14 y 15. Porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. ¿Podríamos agarrarnos de una tela de araña cuando nos estamos cayendo de un árbol y sentirnos seguras? Pues claro que no, ¿verdad? Las telas de araña son la cosa más frágil que existe. No importa cuánta confianza le tengamos a la tela de araña, pues sabemos que se va a romper, ¿verdad? Así Bildad acusa a Job de que su confianza que él tenía en Dios se iba a romper porque Job no estaba agarrado de Dios, sino de una tela de araña, porque él creía que no había pecado. Y el tercer ejemplo, del 16 en adelante, pasa ahora a un jardín. Primero vimos que él da el ejemplo con las plantas, con las arañas, y ahora vamos a los jardines. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente,
y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo, nunca te vi. Nosotros sabemos que si jalamos una planta a manera de dañarla, pues se va a morir, ¿verdad? Algo así había pasado, según Bildad, en las raíces de Job, por lo que se estaba muriendo. Alguien lo estaba jalando y ese era Dios. Le dice Bildad, así como una planta la jala se seca, Dios se está arrancando de esta vida. Según esa era la lógica de Bildad. Y aquí podemos aprender que no hay que juzgar según las apariencias, sino hay que juzgar con justo juicio. Tenemos que recordar que para poder comprender el sufrimiento humano necesitamos antes tener un corazón grande que se identifique con el dolor. Y podemos comenzar por nuestra casa, con nuestra familia, mostrándonos misericordiosas con nuestros hijos. Y así vamos a entender mejor el obrar de Dios. Para entender a Dios se necesitan dos cosas bien importantes: humildad y mansedumbre. Humildad para reconocer que necesitamos a Dios y mansedumbre para dejar de luchar en contra de Dios. En lugar de argumentar contra Dios hay que obedecerlo. Y Él dice en el versículo 21, llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Vamos a orar para despedirnos, hermanas. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, porque no importa cuán grande sea nuestro sufrimiento en esta tierra, tú llenarás nuestra boca de risa y nuestros labios de júbilo. Y algún día nos reiremos del pasado y de todo lo que sufrimos, y todo aquello que padecimos por amarte va a quedar atrás, Señor. Enséñanos a amar, a ser misericordiosas con todos los que nos rodean y en especial con los de nuestra familia, te lo pedimos, Señor. Así como tú eres misericordioso con nosotras y no nos pagas conforme a nuestras iniquidades, sino que pones primero tu misericordia y tu amor, Señor. Ayúdanos a tener el carácter de Cristo, te lo pedimos, Señor, y te entregamos esta semana en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Dios me las bendiga, hermanas, y que sigan teniendo una excelente semana. Bendiciones, bye.